continuación, Sergio Olivas y Dora Ortiz de Olivas, coach de vida espiritual, enfocarán nuestra vida bajo principios bíblicos. Quédate con nosotros en Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Dora Ortiz de Olivas. Bienvenido al programa Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Y el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, recuerde que estamos en el acróstico de propósito. Vamos a compartir la segunda P de este acróstico, que se refiere a plan, el camino para vivir en su perfecta voluntad. Y te recordamos que puedes estar en contacto con Radio Vida a través de Facebook y Tuning. Nos encuentras como Radio Vida MX Hermosillo o marcando al 311-76-12 aquí en cabina. Y quiero darle la bienvenida a mi esposo en este día. Hola, buenos días a todos que escuchan en esta preciosa mañana. Gracias, amor, por estar aquí juntos de nuevo compartiendo el tema de propósito, un tema tan importante, yo creo que para todos nosotros cada día. Sí, yo creo que es un tema que nos apasiona compartir de esto, ¿verdad? Y juntos, sí, cada día estamos esperando, ¿verdad?, que se llegue la hora para estar en contacto con ustedes y poder compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y bueno, vamos a recordar un poquito de manera rapidita lo que estábamos viendo en los programas anteriores, porque hoy es continuación, ¿ok? La palabra P, veíamos, de perdón, la primera P del acróstico, y que el perdón es el que te da el acceso a tu diseñador. Entonces, cuando tienes este acceso, Él te puede decir los propósitos de su diseño para ti. Y veíamos la letra R que habla de relación, la cual es la clave para conocer los propósitos de Dios para nuestra vida. La relación que nosotros tenemos con Dios es relación, el acceso, ¿verdad? Decíamos al diseñador, el perdón, la clave para conocerlos, la relación. La obediencia, veíamos también, que es la decisión interna para iniciar los propósitos de Dios en nuestra vida. Y este tema estaba muy interesante, ¿verdad? Porque veíamos que la obediencia es escuchar, porque si tú no escuchas, entonces no vas a poder hacer aquello. Entonces era como que es una parte de la definición de obediencia. Ajá. Porque siempre lo relacionamos con el hacer solamente, pero para hacer primero tenemos que escuchar, es lo que explicábamos. Que escuchar. Yo recuerdo que les decía a mis hijos desde chiquitos, mira, escúchame, por eso te dio 2 orejas y una boca. Porque para que escuches más y hables menos. Entonces, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que escuchemos también atentamente. Por algo el Señor nos está diciendo. Cuando le hablamos a nuestros hijos, casi siempre cuando no nos obedecen, es decir, cuando no hacen lo que les decimos, que normalmente llegamos, ¿escuchaste? ¿Sí me escuchaste bien? Repíteme lo que la mayoría de las veces dicen que no. Sí, exacto. Es que no te escuché. Okay. Y ahí debería de estar uno atento, ¿verdad? Para no juzgarlos y no darles varita tanto, porque dice, bueno, es que si no escuchó, pues no me entiendo, ¿no? Ahora, si lo ves en tu vida personal, Dios te da una instrucción y no la haces. ¿Por qué será? Porque no la escuchaste. Exacto. No te tomaste el tiempo, como hablamos en relación, esos tiempos diarios para escuchar a tu Padre, ¿no? Así es. Entonces, por eso hacemos tantas cosas fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Exacto. Bueno, nunca se sale Él, nada absolutamente, voy a corregir, ¿no? Todo lo que pasa en nuestra vida es su perfecta voluntad. Lo permite por alguna razón, siempre con alguna enseñanza para nosotros. Y bueno, estamos hablando de propósito, la letra P, la segunda P. Vamos a entrar en tema el día de hoy y se refiere a plan. Nosotros tenemos una pregunta, ¿verdad?, que cada programa estamos haciendo para poder explicar mejor esta palabra, este
tema del día de hoy, plan. ¿A qué pregunta responde esto? Sí, claro, la pregunta a la que responde esta letra del acróstico, como lo decía mi esposa, es en cómo quiere hacerlo, ¿no? Es decir, es el camino para vivir en su perfecta voluntad, pero responde al cómo. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para poder realizar este plan? Y quiero dar una pequeña explicación. Normalmente, por ejemplo, en las empresas, cuando vas a hacer un plan, se sientan las personas que toman decisiones, sean pequeñas, sea grande, y hacen todo un plan, una estrategia, le llaman plan estratégico, y de ahí ellos definen normalmente un objetivo grande, un objetivo estratégico en cuál de ellos deben de seguir. De ahí delimitan las estrategias para alcanzar ese objetivo. Y luego cada estrategia tiene su propio detalle. Por ejemplo, tienen sus acciones, tienen sus fechas responsables, indicadores. Es todo un mapa conceptual donde te dice, mira, tú quieres llegar a ese objetivo y para ese objetivo necesitas todos estos detalles. O sea, cómo desmenuzas para poder llegar a ese lugar. Ese es el plan conceptual que nosotros tenemos. Ahora, no tiene nada de malo ese concepto. Pero en esta letra plan, el concepto que tiene Dios de plan es diferente. Él lo llama directrices y ahorita vamos a entrar un poquito a detalle, ¿no? Y voy a explicar por qué es diferente el plan que a veces nosotros concibimos con el plan que normalmente tienen las personas, ¿no? Ok, y esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? El cómo, pero hay un principio también que manejamos con el cual tomamos de base para aplicar este principio, ¿no? Sí, ese principio está en Proverbios 16:9 en la traducción lenguaje actual. Dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Entonces, para nosotros desmenuzar este principio, voy a explicar las dos partes de este principio bíblico. La primera parte habla donde el hombre planea su futuro. Normalmente nosotros lo hacemos porque el futuro nos genera incertidumbre. Cuando tú ves algo hacia adelante y dices, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para llegar a esto, no? Y eso es completamente normal. El plan de trabajo que hacemos es una herramienta que nos permite a nosotros delimitar y encauzar para que nos genere menos incertidumbre en nuestra vida. O sea, el plan nos ayuda a llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, por eso dice, el hombre planea su futuro, porque si no lo hiciera, estaríamos bien llenos de incertidumbre, ¿no? O sea, como, ¿cómo le voy a hacer para llegar a eso, no? Es parte de nuestra esencia planear, ¿no? Ejemplos más simples, ¿no? Vas a salir de viaje fuera de la ciudad. No, tú no haces, bueno, mañana me voy a ir a Cancún. ¿Y qué hacemos? Pues a ver, ¿cómo le hacemos? Ahorita llegamos al aeropuerto y a ver quién nos lleva, ¿no? Y yo no vamos a quedar, pues quién sabe, pues ahí no sé, ni conozco a nadie, ¿verdad? Oye, ¿y cómo vamos a comer? Pues no sé, ahí a ver qué pasa, ¿no? Eso sería completamente ilógico. Todos nosotros normalmente planeamos alguna actividad. Es más, tú haces de comer muy rico en casa. ¿Qué haces para hacer de comer? ¿Nomás abres el refri y agarras todo y lo metes a la olla? Híjole, no, es todo un plan, la verdad. Es todo un plan. Muy minucioso, de la nutrición, viendo que todo sea sano, desde ir a hacer el súper, desde qué tengo en el inventario, qué tengo que comprar, a qué horas voy a preparar la comida para que me alcance el tiempo, les va a gustar, con qué se los acompaño. Tú me dices que cuando vamos a la despensa, yo te digo, oye, pero ¿por qué te tardas tanto, no? Si agarra lo que necesitas y vete, y tú me dices que yo estoy pensando en la comida que voy a preparar con lo que voy a comprar. ¿Sí o no me has dicho? Sí. Eso es planear. Estás pensando en el presupuesto, en muchas cosas. Exactamente, entonces... Por eso dice, el hombre planea su futuro, ¿no? Normalmente, constantemente estamos planeando cosas, a lo mejor pueden ser incluso insignificantes, pero lo hacemos como planes en nuestra vida, como lo que estamos hablando. Pero la segunda parte de este principio dice, pero Dios le marca el rumbo. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Dios te marca el rumbo, hacia dónde vas a ir. Ok, está bien. Es parte de la esencia. Dios puso en nosotros el plan, porque Él planeó la salvación de nosotros. Dios tiene todo en orden, el mundo en el que vivimos. Es parte de su esencia y nosotros somos su imagen
y por eso planeamos. Lo importante aquí es que nosotros estemos centrados en el rumbo que Dios quiere llevar ese plan. Si de todas maneras Dios va a cumplir su propósito, ¿te acuerdas el principio clave? Dios cumplirá su propósito en mí. Así es. O sea, Él dice, lo voy a hacer. ¿Por qué entonces no permitimos que Dios nos dé esa directriz para que nosotros podamos estar en los planes de Él? Es decir, que Él te dé enfoque. La letra P en el acróstico lo que te va a dar es enfoque, para que no te desvíes entre tantas decisiones que tú tienes que tomar hacia dónde tienes que dirigirte. Es una directriz solamente. Y también, ¿por qué no dejamos que Dios nos dé esas directrices? Porque a veces ni siquiera sabemos que hay un propósito. A veces nos sentimos como que no tenemos propósito en la vida. O sea, yo no sirvo para esto. No, para esto tampoco. Es que me dijeron esto. Es que mis padres me dijeron que era un burro, ¿verdad? Como le dicen el chiquito, burro, chamaco, burro, ¿verdad? A veces dice. Entonces se nos van quedando aquellas cosas y no hay un propósito. Entonces, si no hay un propósito, no hay un plan, ni esperan que Dios les dé nada y andan en la vida viviendo como el día aparezca, ¿verdad? Claro. Lo que les presente el día, así vivimos. Hay trabajo, hay comida, como, pero es una directriz que Dios te da porque hay un futuro, ¿verdad? Lo que decías, propósito, un fin futuro revelado por Dios. Sí, haz de cuenta, si hacemos un resumen, ¿no? La letra perdón, una vez que tú naces de nuevo, te da acceso al Creador, al diseñador, y tú tienes la libertad, tienes el acceso para poder decirle a Él, oye, ¿me puedes decir en la letra de la relación cuál es el propósito de mi diseño? Y en la letra O, cuando Él te lo revela, entonces tú decides internamente obedecerlo. Pero ya cuando lo decides y ya sabes el propósito, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué paso Porque sigue? Los propósitos de Dios, te voy a decir algo, no se hacen bajo planes humanos. Los propósitos divinos tienen planes divinos, porque los propósitos de Dios son más grandes que nuestros propios propósitos. Entonces lo importante con esto es que tú entiendas que todo propósito divino tiene un plan divino, y para poder hacerlo necesitas realmente saber cómo se hace esto. Así es. Mira, yo he leído definiciones de cada letra muy, muy reveladoras, ¿no? Y en esa letra P, ¿qué nos puedes compartir acerca de esto? Hay definiciones que Dios ha revelado. Sí, mira, por ejemplo, hablando de la introducción que di, ¿no? Los planes, normalmente cuando tú te vas al diccionario y dices, bueno, ¿qué es un plan? Un plan es un escrito donde se precisan detalles, se precisa el qué, se precisa el cómo para realizar una obra, ¿no? Normalmente así se hace un plan. Pero bajo el concepto, la definición de plan de Dios, esto es lo que te quiero compartir. Son directrices guiadas por Dios, 100% confiables y perfectas, las cuales en esta parte del acróstico no tienen detalles, pero sí tienen un propósito. Lo voy a repetir, son directrices guiadas por Dios, 100% confiables y perfectas, las cuales no tienen detalles, pero sí tienen un propósito. Los planes de Dios son solo directrices, es una instrucción que sirve como base para hacer todo lo que está alrededor de esta directriz. Normalmente, ¿te acuerdas en la obediencia que hablábamos de que la obediencia es una parte de la definición era la sumisión voluntaria a una autoridad mayor? En este caso era Dios a través del Espíritu Santo. Bueno, esta directriz, cuando tú decides internamente obedecerla, entonces estás listo para que Él te la dé a ti. Entonces es cuando solamente Él te puede dar esta directriz. Solamente Él te puede decir cómo hacerlo. Ahora, la otra parte de esta definición dice que el plan de Dios no tiene detalles. Sí los tiene, pero más adelante lo vamos a hablar en el acróstico. Vamos a dar muchos ejemplos, pero en esta parte del plan solamente son directrices. Mira, a mí me ha tocado trabajar en algunas partes y Dios me ha dado el privilegio de trabajar con puros directores, la máxima autoridad de una organización, y he aprendido de ellos algo. Yo cuando voy con ellos
Me dicen, Sergio, hay que hacer esto. Es todo lo que me dicen. No me dicen, mira, vas a hacer esto, lo vas a hacer así, y luego vas a ir para allá, y luego vas a ir para acá, y luego vas a ir para acá. Porque el perfil de ellos no está en operar una organización. Mi trabajo como director es hacer lo que el presidente de una organización, la máxima autoridad, tiene en mente. Así actúa el Señor. Aunque Él sabe la diferencia del director humano o de la máxima autoridad, es que realmente ellos no saben todos los detalles de una organización. Es muy diferente. Pero sí, Dios sí conoce todos los detalles. Perfectamente. Nomás estoy tratando de comparar. Cuando tú vas a una máxima autoridad, Él no te da todos los detalles, Él nomás te dice la directriz. Y en esta parte del plan, así sucede. Y te voy a explicar por qué normalmente sucede. ¿Por qué Dios no da los detalles en esta parte? Hay 3 razones principales de por qué Dios no te da los detalles. Mira, la primera de ellas es que no estamos listos para saberlos ni para hacerlos. Así nomás, así de sencillo. Sí, por ejemplo, si nosotros supiéramos los detalles aquí, ¿sabes qué pasaría? Los cuestionaríamos. Constantemente estaríamos luchando con la soberanía de Dios. Como Abraham, no, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Imagínate que Abraham dice, pero ¿a cuál tierra? ¿Y por qué me tengo que ir y dejar a mi familia? ¿A dónde? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué hice de malo? Imagínate que Abraham hubiera hecho eso, ¿no? Pues yo le he dicho, no hombre, pues ya empezamos mal, ¿Qué ¿no? casa voy a tener? Sí, ¿de qué voy a comer, no? Ajá, Bueno, no ¿dónde sé. voy a instalar a mi esposa? Todo el Exactamente. detallito, ¿verdad? Porque no estamos listos para hacerlos, porque nuestras deficiencias y debilidades seguramente serían obstáculos para llevarlo a cabo. Porque normalmente los propósitos de Dios son muy grandes, están fuera de nuestro alcance humano. Es muy complicado que en esta letra Dios te dé los detalles, ¿sí? La buena noticia para ti, para mí que me estás escuchando, es que Dios no necesita tus habilidades. Aunque Él te las dio, no las necesita en absoluto. Hay una frase que a mí me ha encantado, que me han enseñado y me ha traído mucha tranquilidad. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. En el proceso, ten la seguridad que Él te va a capacitar. Tenlo por seguro, nunca te va a dejar solo. Dice la palabra de Dios en el apóstol Pablo, mi gracia, o sea, su favor, es todo lo que necesito. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Hay una razón poderosa por qué esta parte Dios la dice. Te voy a decir una palabra. Si tú quisieras hacer las directrices de Dios bajo tus habilidades, entraría el orgullo. Yo hice esto. Yo alcancé esto. Por eso hablábamos antes de que tú debes de escuchar a quién, a las personas humildes. Para que tú seas humilde de corazón. Dice la palabra de Dios, yo resisto a los orgullosos, pero doy gracia a quién, a los humildes. La segunda razón de por qué Dios no te revela los detalles en esta, porque muy seguramente no los vas a creer. No vas a creer lo que Él te va a decir. Toda directriz requerirá pasos de fe, algunas van a ser difíciles. Moisés es un excelente ejemplo. Cuando estaba en la zarza, Dios lo llama a libertar a su pueblo. Le dice, vuelve a Egipto y preséntate a Faraón. Imagínate, 40 años atrás había matado a un egipcio y había salido huyendo del pueblo de Faraón. Dios le dice, imagínate, me imagino, Moisés, ¿cómo se te ocurre, Dios? Mandarme donde asesiné a un egipcio y ahora quieres que le diga a Faraón que libere a mi pueblo, por favor. Y si tú sigues la historia, Moisés empieza a dar objeciones. Le empieza a decir por qué no lo puede hacer. Y ahí eso me liga a la tercera razón. Renunciaríamos anticipadamente. Y con esto vamos a cerrar el primer bloque. Cuando tú sigues la historia en la conversación con Dios, Moisés le dice a Dios, te ruego que envíes a otra persona. Ya dijo, ¿sabes qué? Lo que tú me estás pidiendo, no.
¿sabes qué? Manda otro. ¿No? Imagínate lo que él no sabía. Imagínate que Dios le hubiera dicho en ese momento: voy a mandar 10 plagas, Faraón se va a rendir, voy a hablar el mar rojo, tú vas a cruzar para ahí y todo va a salir salvo. Imagínate que hubiera hecho eso. Se le caen los calzones a Moisés. Se le cae la bata. Se le cae la bata porque nomás de escuchar todo eso, imagínate las 10 plagas. Que le hubiera contado una por una. No, pues no. ¿Sabes qué? Que te vaya bien. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo. Qué interesante eso, ¿verdad? Dios no nos da detalles por eso. Correríamos a la primera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto después de la pausa musical. Cuando pienso de dónde me sacaste, lloro. Cuando pienso en dónde tú me has puesto, lloro. Cuando pienso hacia dónde tú me llevas, lloro. Y mi llorar es de felicidad, por eso lloro. Yo no era nadie y ahora soy alguien y lloro. Cuando recuerdo en dónde me encontraba, lloro. Cuando viene la duda a mí, solo recuerdo que no era nadie y ahora lo soy, por eso lloro. Sigue escuchando, enseñando principios, enfocando vidas. Continuamos. Ya estamos de regreso. Radio Vida agradece su sintonía. Recuerde que puede marcar al 311-7612 o contactarse con nosotros a través de Facebook y Tuning. Nos encuentras como Radio Vida MX Hermosillo. Escúchenos también en www.radiovidamx.com. Y continuamos con el tema de hoy, plan. Déjame cerrar algo antes de entrar al siguiente punto de la letra plan. Platicaba de las 3 razones de por qué Dios no te da los detalles. Y esta última que hablaba, que seguramente renunciaríamos anticipadamente. ¿Sabes? También Dios lo hace por protección. Así es. Es como nuestros hijos, ¿no? Imagínate que yo le diera una tarea a mi hijo muy grande para su edad y le trate yo de explicar a su edad todo lo que no puede entender. Creo que yo sería muy mal padre, porque le genera un estrés a mi hijo que no está preparado para entenderlo. No está listo. Así actúa nuestro Padre. No nos da los detalles por protección de nosotros, porque entonces tendríamos una imagen errónea de Dios. Y, oye, que Dios tan malo que quiere que haga todo esto, porque en este momento de tu vida no estás listo para hacerlo. Pero Él sabe que en el proceso te va a preparar para cumplirlo. Y vas a depender de Él solamente para cumplirlo, y en medio del camino te va a capacitar. Y a veces nosotros nos la pasamos exigiéndole de Dios que nos diga los porqués todos los días. Y yo soy el primero, ¿eh? Si usted me está escuchando, no crea que yo no soy una persona perfecta. Bueno,
Eso es otro tema. Sí soy perfecto, pero es otro concepto, ¿no? Después lo explicamos en otro programa de radio, ¿no? El punto es que nosotros no debemos de cuestionar a Dios. Y que lo que Dios en ese momento, en la letra plan, te pida que hagas, es por protección de nosotros. Él siempre va a cuidarnos. Su esencia natural de Dios es protegernos. Que nosotros crezcamos para cumplir sus propósitos, pero en medio de ese crecimiento Él siempre te va a proteger. Yo me encanta poner este ejemplo de los padres con los hijos para entender nosotros a nuestro padre, ¿no? Cómo yo actúo como mamá y voy a entender cómo Dios actúa con nosotros. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, solamente obedece. No tienes que entender lo que te estoy diciendo. Pero mamá, hijo, obedece. Y a veces no tengo tiempo yo de explicarle. Y otras veces no debo explicarle. Solamente tiene que obedecer. Entonces, para mi hijo, el más grande, es el que pregunta tanto. Y si no le doy santo y seña de lo que quiero que haga, así como que se tarda para obedecer, ¿verdad? Pero imagínate Dios, si se sentara con nosotros a explicarnos todo lo que va a suceder en nuestra vida. Desde, como tú decías hace rato, le diríamos que no. Ahora, Él no está tan interesado en los detalles, sino en que tú entiendas que Él es la autoridad y que es tu papá y que lo que Él hace y lo que Él tiene para ti es para tu bien. ¿Cuántas veces repetimos ese versículo? Todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces, pero pasa algo y no crees que es para bien. Dice, ay, ¿por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces en ese momento deja de tener validez el versículo No, porque Él es tu papá, Él es tu autoridad, tu máxima autoridad, y tenemos que entender que tenemos que obedecer aunque nuestra mente no sepa el por qué ni para qué de las cosas. No sé si te ha pasado que Dios te manda a hacer algo y dice, o estás en un lugar, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué Dios me trajo aquí? No lo sé, pero sé que me trajo y eso es lo único que quiero. Y me encanta también el ejemplo de cuando los niños se lanzan en los brazos de papá, y los paras en la mesa y dice, vente, hijo, y se tiran, o sea, ni más ni más. Saben que su padre no va a hacer nada malo en ellos, no los va a dejar caer al piso. Entonces, cuando Dios te da una directriz, cuando Dios te da un plan, tenemos que entender que Dios no nos va a dejar caer al piso. Exactamente. Tiene un plan perfecto para nosotros. Y a mí me encanta la analogía que tú haces, amor, del rompecabezas para explicar esta letra, ¿no? Es del acróstico de plan. Sí, estamos en el concepto de que hay un propósito y ese propósito tiene un plan y ese plan es una directriz. Yo creo que tú y yo hemos amado rompecabezas, ¿no? Y rompecabezas tiene ciertas 5 premisas, te voy a compartir. Mira, la primera de ellas es que cuando tú tienes la caja, tú ves la imagen en la caja completa. ¿Sí o no? Normalmente tú compras un rompecabezas y ves la imagen, no es que, está el rompecabezas que viene, quién sabe, ¿no? Y que voy a armar, no sé. Te dice todas las piezas, ¿no? Y tú vas escogiendo, ¿no? Yo de mi hijo no voy a comprar un pedazo de piezas, ¿no? Claro. ¿De cuántas? A lo mejor de 20 y de piezas bien grandotas, ¿no? Es normalmente también pasa con nosotros. Si agarramos en esta premisa, la voy a decir dentro de la visión de Dios. Solo Dios tiene la visión del plan completo antes de empezarlo. O sea, Dios cuando le hablamos Él ya sabía que iban a pasar por el Mar Rojo y que iban a ser liberados y ya sabía que iban a pasar 40 años y que se iban a morir y luego Él ya sabía todo. Es exactamente, tú y yo tenemos que descansar que el plan de Dios, Él sabe todo. Entonces, si Él ya sabe todo, descansa en los detalles de Él. No puedes nosotros pensar que ese plan es incorrecto. Yo nunca he encontrado una caja, un rompecabezas que lo veas todo tachado, siempre están bien bonitos y la imagen bien clara, ¿no? Así es la directriz de Dios en nuestra vida. Él conoce el destino final, Él conoce el destino de tu vida. Entonces no debemos de dudar de esa directriz, aunque sean dolorosas, aunque algunas de ellas nos va a doler, pero tenemos que tener la seguridad que proviene de Dios. Hay un principio de la palabra que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien, para darles un futuro lleno de bienestar.
Es clarísimo. O sea, no hay mala onda en Dios contra nosotros. Mira, el ejemplo de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, ya lo hemos compartido. Así es. Si Abraham le hubiera compartido a sus amigos, seguro sus amigos le hubieran dicho, no, ¿cómo vas a matar a tu hijo? A tu único hijo, ¿por qué lo vas a hacer? No sé, pero Dios me está diciendo que lo haga, pero no sé, Exacto. Solo Él me dijo que lo hiciera y lo voy a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Esa escena, me la imagino. Sí, ¿no? Es un excelente ejemplo, ¿no? Premisa número 2. Cuando tú inicias armando un rompecabezas, normalmente, ¿por dónde empiezas? Bueno, yo voy a decir cómo le hago, ¿no? Empiezo por imágenes grandes que me lleven de referencia para poner todas las demás. O sea, no empiezo por los detallitos, ¿no? Si tiene un barco aquí, no empiezo acá por... O sea, voy armando de acuerdo a puntos de referencia. Voy viendo la imagen y en base a esa imagen yo voy tomando puntos de referencia importantes. Y si el rompecabezas tiene piezas de diferente tamaño, pues yo normalmente voy a empezar por las piezas más grandes, ¿no? Así es exactamente la premisa número 2. Las directrices de Dios implican cambios grandes en tu vida, que al inicio no necesitas saber los detalles. O sea, tú empiezas por lo grande en un rompecabezas y luego empiezas por los detalles. Los propósitos son muy grandes, lo decíamos ahorita. Donde te encuentras ahorita necesita pasos de fe muy grandes para poder hacerlo. Premisa número 3. Durante el armado vas a encontrar piezas. No sé si te ha pasado que estás armando el rompecabezas y luego de repente pones una y dices, pero esa va ahí, estoy seguro que ahí va. Se parece. Y luego, pero ahí va y no la quitas, ¿no? Pero mira, todo tiene a su alrededor, ¿no? Durante el armado encuentras piezas casi idénticas, pero no iguales. Hay una diferencia, de repente ya vas buscando y encuentras otra y de repente entras así como... Fácil. Sí, guagua. Bueno, si hacemos analogía, el plan de Dios para ti es único. Cuando tú entras en ese propósito, entras así como pajita. Porque dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, Agradable. es agradable y es perfecta. ¿Cómo te das cuenta que los planes de Dios son de Dios? Porque tú vas sintiendo esa paz en medio posiblemente de una incertidumbre, en medio de una decisión importante, pero tú vas encajando de una manera natural que dices, en el fondo siento paz. Ahí alrededor hay una turbulencia, pero siento paz. Porque sabes que eres una pieza única. Mira, la única persona que puede hacer ese propósito eres tú. No hay otro más que solamente tú, porque Dios no repite propósitos. Dios no dice, ay Giselle, bueno, Giselle no, vamos a hacerlo a Dora, ¿no? Porque ella no quiso, no, ¿sabes qué? Es nomás de ella. Porque tiene el molde necesario para hacerlo. Aunque tú te parezcas como el rompecabezas, sí, eres buena locutora, no, pero ¿sabes qué? Es que ella tiene esto, solamente eso, y es la única persona que va a encajar ahí. Eso lleva una gran responsabilidad para nosotros. Pero realmente es una buena noticia. En un acróstico que se llama Forma, no voy a entrar al tema, pero él habla de que tenemos una formación espiritual, él habla que hay oportunidades en nuestro corazón, que es la pasión, él habla que tenemos recursos para usar, que son nuestros talentos, él habla de mi personalidad, que cada quien tiene una personalidad diferente, y él habla que tenemos antecedentes diferentes. Todo eso es una forma que Dios te hizo a ti, y en base a eso Él te va a usar. Los planes de Dios son personales. Puede haber planes complementarios, pero son personales. Eso es algo excelente, dice la palabra de Dios. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. ¿Cuántas letras mi vienen en este versículo? Tú conoces mi sentarme, va 1. Mi levantarme, va 2. Desde lejos comprendes mis pensamientos, van 3. Escudriñas mi senda, van 4. Mi descanso, van 5. Y conoces bien todos mis caminos, van 6. Personal. O sea, dices tú, no puede ser. O sea, Dios nunca repite un molde. Entonces nunca repite un propósito. Premisa número 4. Todas las piezas en un rompecabezas son interdependientes. No hay ninguna que quede aislada. Es decir, me sobró esta.
sea, completo y aquí está esta, ¿no? Sí, ¿no? Nunca he visto eso, ¿no? El conjunto de todas las piezas van a completar la imagen del empaque. Bueno, es lo mismo para Dios. O sea, cada propósito es parte de un plan grande. ¿Sí? Sus planes están conectados con otros planes. Somos un trabajo en equipo en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, los propósitos no sobran en la vida de nadie. Los propósitos de Dios son interconectados. ¿Y por qué digo esto? Fíjate el mensaje de este punto. Tú tienes un propósito que nadie más lo puede cumplir, pero si hay otro que tiene un propósito similar, no te enojes, es complementario. Así es. En el reino de Dios no hay competencia, hay complemento. Dice la palabra de Dios. A ver, repite eso porque quiero que le quede bien claro a la audiencia, ¿no? En el reino de Dios no hay competencia, complemento. Hay complementos, nos complementamos unos a otros para cumplir los propósitos que al final de cuentas son de Dios. Exactamente. Y bueno, no tengo tiempo para hablar, vamos a entrar en la premisa número 5 y con esto terminamos. Dios lo explica a través del cuerpo, no sé si recuerdan la palabra de Dios donde dice, ¿cómo no soy mano y no soy del cuerpo? Por eso no dejaría parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿cómo no soy ojo? No soy del cuerpo. Y así, ¿no? De cuenta, como que todo el mundo se empieza a quejar en el cuerpo, ¿no? El punto es como que la mano quisiera ser ojo. Nosotros, ¿por qué no tengo el pelo chino? No. ¿Por qué no tengo esto, lo otro? El punto de ahí es que todos somos necesarios en el cuerpo y cada quien tiene una función. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y la premisa la última, la 5, dice, en un rompecabezas siempre requerimos al menos de una persona para que pueda armarse. O sea, el rompecabezas no se arma solo. Lo complejas en la mesa y dices, ay, voy a esperar, cuando te armes me vienes. Las palabras mágicas. No, ¿verdad? Sin ella no se logra resultado. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo somos la herramienta vital para que los propósitos de Dios se cumplan. Los planes de Dios, mira, Dios no nos necesita, pero por su gracia y su misericordia, dentro de su plan perfecto, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, Dora, que seas parte de actuar en ese plan. Fíjate qué confianza de Dios, ¿no? A pesar de que somos pecadores, dice, yo te confío este propósito. A pesar que le falló a Adán y Eva, ¿verdad? Dijo, sigo confiando en usted. Exactamente. Pues qué tremendo. No sé si quieres agregar algo ya para cerrar con un pensamiento. Pues mira, dice la palabra de Dios, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. La directriz, el plan de Dios, solamente lo vamos a hacer solo si dependemos de Él. No importa si la directriz sea grande o pequeña, pero te aseguro que va a ser grande. Por eso es la P, la primera, el perdón. Recibir el perdón de Dios para depender directamente de Él, nos revele su propósito, seamos atentos para escuchar, obedecer y entonces seguir el plan que Dios nos dé. Mire, el plan te da enfoque para que los talentos, tesoros y tiempo sean alineados para vivir los propósitos de Dios en su vida y en la mía. Y con eso terminamos el programa del día de hoy. Gracias por escuchar Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar Enseñando Principios, Enfocando Vidas, con los coaches de vida Sergio Olivas y Dora Ortiz de Olivas. Los esperamos cada jueves a las 8 de la mañana.